Buenas tardes para todos. Comienzo por solicitarles con mucho respeto, dar el like, pues decir si en realidad les gusta o no, suscribirse, eso es gratuito aquí, comentar y además también participar. Todo lo que se haga criticando al que habla tiene su importancia, haciéndole ver los errores que comete, etcétera. Que a mí no me disgusta nada eso, ni me voy a poner yo disgustado por eso, como ocurrió con la cuestión con el Perú, en que algunos energúmenos de ese país pues se enojaron por cuando defendía a Bolívar como libertador de esa nación. Bueno, en todo caso, un tema que ahora agita todo políticamente es la elección de presidente, que se aproxima la fecha de elección de presidente, que parece que es la fecha más crucial políticamente en Colombia. No despiertan tanta sensación de política la elección de alcaldes, de gobernadores, de senadores, de representantes o de magistrados de la Corte, porque hay la idea de que el presidente de la República es el funcionario con más poder, lo cual a partir de la Constitución de 1991 ya es un mito. El presidente ya no tiene tanto poder como antes, está muy limitado porque las altas cortes, como la Corte Constitucional en especial, el Consejo de Estado y las demás entidades, han cogido tal poder, según la reforma de ese año, de que pueden interrumpir, malograr cualquier reforma que presente un presidente, como se acaba de ver con la reforma a la salud, la tributaria, etcétera, etcétera. O sea, el poder del presidente ya no es el mismo de antes, en que con grandes atributos políticos o de fuerza se imponía sobre todo a través del artículo 121. Tengan en cuenta que el estado de sitio, y hasta la Constitución del año 91 no se hizo constitucionalmente, sino pasando por alto la Constitución y la reforma que hubo en el plebiscito del año de 1957, tema que ya pasó. Bien, eh, entonces se piensa en el poder. El poder, o sea, la dominación sobre otros, la sujeción de otros, el uno dominar a los demás y estar por encima de ellos, dominándolos. El poder, aunque el gobernante sea bueno en el pleno sentido de la palabra, siempre tendrá opositores. Siempre habrá personas que no estén de acuerdo con lo que él dice. Bueno, puede que logre una gran mayoría, como lo han logrado algunos presidentes en ciertas etapas de su vida, de su gobierno, pero siempre habrá gente que no esté de acuerdo con lo que hace un presidente. Siempre habrá resistencia. Leí un libro completo sobre el poder, sobre el estado de resistencia. Y ustedes saben que hay muchas cosas que en el mundo producen, por ejemplo, odio. Y una de las que produce odio es el poder. La gente que no está de acuerdo o que sufre por una reforma social o no le gusta la persona del presidente, aún por su carácter, bien sea mestizo, moreno, amarillo o blancuzco, lo que fuere, produce resistencia. Y ha habido unos odios tremendos que han llevado a la guerra civil y a la muerte. ¿Pero qué es el odio? Bueno, va uno a la enciclopedia a ver cómo se define el odio. Odio, dos puntos, antipatía y aversión hacia alguna cosa o persona cuyo mal se desea. Y eso es lo malo pues del odio, que el odio, cuando con odio se desea mal. Y entonces los que odian, por ejemplo, a los gobernantes les desean mal y procuran hacérselo. Y además también los que gobiernan, al verse atacados ferozmente, también odian y hacen daño. ¿Cuántas veces no se ha visto en Colombia y en el mundo que gobernantes con odio pues han masacrado pueblos y a su vez también masas enfurecidas también con odio han masacrado también a gobernantes? Entonces el odio es algo tremendo y destructivo. Y como lo decía Einstein en la célebre carta que le dirigió a Freud, el rey del mundo interior, pues que lo exploró, ¿no? Le decía en esa famosa carta que le dirigió,
le decía lo siguiente, ¿no? Él viene hablando aquí, pues, de que hay una minoría de dirigentes que tienen en sus manos, en primer lugar, la escuela, la prensa. Oiga, esto está tan actualizado ahora, hay prensa para determinados candidatos. Y casi siempre, luego, las organizaciones religiosas que dominan y pueden con eso manejar a los demás. Eh, ¿Cómo puede esta minoría, una minoría, someter a sus apetitos a la gran masa del pueblo, lo que es, lo que extrae de ella más que extrae de ella más que sufrimiento y empobrecimiento? ¿Cómo? Pues hombre, porque tienen el dominio de la escuela, de la prensa, de las Fuerzas Armadas, que todo pueblo tiene una constitución, porque hay un poder constituyente. Si los militares tienen poder, son constituyentes y ejercen un poder en su forma, como lo fueron los caciques en las tribus. Ellos tenían también su organización y la manipulaban y tenían su consejo, que se manejaba toda la tribu. Y ahí también eso fue cambiando, vinieron los príncipes, los principados, los reinos, y luego reinos y emperadores, y luego apareció pues la democracia bastante limitada, ¿no? Si se dice que la democracia es el gobierno del pueblo, ven que el primer país moderno democráticamente es Estados Unidos, y ahí permaneció la esclavitud y la sujeción a los indios. En 1789 se hizo la Constitución de Estados Unidos, como he dicho aquí, y en 1865 ve que los negros fueron liberados, o menos se les declaró su libertad. Entonces la democracia ha sido bastante limitada. En 1819 se logró la independencia y se habló de la democracia y la representación del pueblo, y a los negros no se les dio la libertad, y Santander metió la democracia con el Partido Liberal, y los negros en los años 30, y solo en 1851 hubo la libertad de los esclavos. De modo pues que eso es algo tremendo. Y Freud agregaba en la famosa carta que le... Perdón, y Einstein agregaba en la famosa carta que le dirigió a Freud para que le explicara por qué es que el hombre siempre está en estado de guerra. Decía, el hombre tiene, sí, el hombre tiene en él una necesidad de odio y de destrucción. Y aparecen los hombres también en el gobierno que odian y destruyen, ¿no? ¿Cuántos gobernantes, ¿no? Estilo, para hablar de bárbaros, asumían el poder o lo ejercían era para matar emperadores, reyes, etcétera? Se habla de Nerón, por ejemplo, como ejemplo del pasado. Y actualmente también hay gobernantes que odian y van y destruyen y matan y acaban con la población, no respetan niños, ancianos ni nada. De modo pues que ese es un problema bastante delicado. Y, y el odio también ha formado guerras y problemas políticos. Un odio que disimuladamente hubo por ahí, estribó en nuestra patria. Antonio Nariño tradujo los derechos del hombre, los tradujo y eso fue recogido rápidamente y no tiene ningún efecto, pero tenía enemigos y lo declararon como enemigo y lo sacaron del hogar, lo desterraron de por vida, le quitaron todos sus bienes, todos sus libros, etcétera, y lo desterraron. Cuando le hacen ese proceso, más que todo incitado por un Mosquera de Popayán, en Nariño dice, recurro al mejor abogado que hay, que era Camilo Torres. Pero Camilo Torres hizo el bobo, tal vez dijo, no, si me meto ahí también me meten a mí a la cárcel, pues era el sistema español. El abogado que tuvo en Nariño lo metieron en la cárcel y murió en Cartagena, qué cosa tan bárbara. Cuando viene la independencia, van a ver que ese odio tiene efectos, porque pues, entre ellos nace odio. Nariño, jefe de Cundinamarca, y Camilo Torres, el abogado de las Provincias Unidas. Y ese par de estaditos colombianos se hacen la guerra, la patria boba. Y viene el español y a muchos de ellos, como a Camilo Torres, le cortan la cabeza. A Nariño pues, logró salvar la vida y lo mandaron para España, donde ya volvió viejo y cansado. Es un odio tremendo. ¿Y qué decir del odio que se formó entre nuestro padre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, el organizador de la victoria, como le dijo una vez Bolívar? Entre ellos hubo muchas diferencias. Una vez cuando Bolívar comenzaba en Cúcuta, Santander lo saboteaba y Bolívar le dijo, o usted me fusila o yo lo fusilo a usted. Y dejó a Santander y no lo metió a Venezuela. Más tarde se reconcilian. Santander muestra dotes de organizador en los llanos. Bolívar le había quitado la capacidad para ser jefe, ha nombrado a Páez,
Pero cuando Santander le escribe una carta, véngase para acá, que acá hay posibilidades de avanzar. Barreiro, el jefe español, estamos como mal organizado. Aquí le tengo 2.000 hombres. ¿Cómo le parece a Santander que fue menospreciado? Le tenía 2.000 hombres. Fue cuando Bolívar se viene, por eso Santander en gran parte es coautor de la victoria, porque le dijo a Bolívar que se viniera, porque Bolívar estaba totalmente derrotado en Venezuela. En la batalla del Semin, que se llama de la Puerta, ahí perdió casi todo lo que tenía y tuvo que hacer guerra de guerrillas, fue casi estilo Mao Zedong. Atacaban las tropas de Bolívar y luego huían y luego se devolvían y con sus lanzas peleaban así y huyendo. Se viene y gracias a los granadinos también y a los venezolanos que trajo, ganó la batalla del Pantano de Vargas y Boyacá y dio la independencia. Pero sucede que algunos de los tenientes de Bolívar, más que todos los venezolanos, la Gran Colombia se acabó por los venezolanos. En primer lugar, Páez, que quiso separar a Venezuela Bravo con Santander, que era el presidente encargado. Juan José Flores en el Ecuador separó el Ecuador. Y el mismo Bolívar cometió un grave error que también llevó a la reina de la Gran Colombia. Estaba viejo y cansado, agotado. Era un hombre de apenas de 46 o 47 años cuando ocurrió eso. Eh, él lo llamaron del Perú porque Páez se había rebelado. Lo reduzco bastante. Y viene y encuentra de presidente encargado a Santander, que lo había dejado encargado. No quiere asumir Bolívar la presidencia, sino que se va a someter a Páez. Y le promete a Páez que somete le promete a Bolívar, perdón, Bolívar le promete a Santander, perdonen, que someterá a Páez. Y le promete a Santander que quede en el gobierno y que lo va a respetar. Pero Bolívar se va para Venezuela y en lugar de someter a Páez, antes le dice que se entregue. El pueblo venezolano reconoce a Bolívar como el máximo jefe. Páez comprende eso y se somete. Y en vez de sacar a Páez de gobernante como era lo prometido, lo deja ahí. Y entonces viene la pelea con Santander y viene el odio entre el par de hombres. Y luego el atentado septembrino que involucran a Santander. Y el odio entre Bolívar y Santander, pues Santander es condenado a muerte. Al fin lo liberan pues y se va. Y Bolívar ahí, se queda allí y se forman los bandos de bolivarianos y santanderistas que se odiaban a muerte. Muerto Bolívar, vuelve Santander con ideas muy avanzadas. Él había seguido las doctrinas de un inglés que preconizaba el utilitarismo, muy bueno para educar a la gente. Es bueno lo que le agrada a la mayoría, así se va avanzando en esa época. ¿Y qué ocurre? Que Bolívar, en un célebre decreto que yo no conocía, ordenó que se acabara todo eso del utilitarismo en Colombia y se entregó la religión de que las clases, aprender latín, como a uno en los años de la violencia le enseñaban todavía latín y apenas inglés y francés muy poco. Bueno, o lo enseñaban, pero no era suficiente. ¿Y ya latín para qué? A juicio de Colombia hasta hace poco, ese sistema. El latín sí lo fueron dejando a un lado. Y es un gran error de Bolívar. Santander trae el Partido Liberal. Bueno, se acabarían los odios, dicen, pues no. El vicepresidente se llamaba José Ignacio de Márquez, que reemplazó a Santander mientras estaba en el exilio. ¿Y cómo les parece que José Ignacio de Márquez, que era muy admirado por Santander y lo quería, parece que como que le gustó mucho doña Nicolasa Ibáñez, la amante de Santander, que era una mujer casada, pero amante de Santander, y enamorado fue a visitarla, tal vez a charlar con ella, por lo menos hasta ahí se llega. Y cuando llegó a Santander y lo encontró allá, y se enfureció a Santander, lo levantó en vilo, le iba a tirar por una ventana, pero doña Nicolás Ibáñez, que era una mujer de gran temple, cogió de la levita a Santander y lo detuvo, y entonces evitó que lo arrojaran al vicepresidente al vacío. Dicen que ese día nació el Partido Conservador, porque siendo Márquez también liberal como Santander, ya se lo puso, se lanzó a la presidencia y la ganó Márquez. Pero Santander fue respetuoso, lo respetó y le reconoció la presidencia. Pero vino el problema de que a Márquez le hicieron la guerra. Santander estuvo de acuerdo con eso, aunque no participó en la guerra. Pero los bolivarianos que estaban por fuera del poder, Tomás Cipriano de Mosquera y su yerno, que también fue presidente de la República, ¿cómo les parece que le apoyaron a José Ignacio de Márquez y los bolivianos se montaron nuevamente en el poder? Pero Alcántara Herrán, que era
el yerno de Mosquera, y Mosquera fueron presidentes desde el año 41 hasta el año 49, en que triunfó José Hilario López y cambió la política en ese año y se logró la libertad de los esclavos. Entonces los bolivarianos mandaron, pero qué ironía de la vida. Los bolivarianos, claro, no querían a los que habían complotado contra Bolívar. Y uno de los que fue con cuchillo en la mano a matar a Bolívar se llamaba Mariano Espina Rodríguez, que se fue para Antioquia, allá pelechó, le fue bien, fue gobernador y más tarde es nombrado presidente y sigue con su odio contra Bolívar. ¿Y cómo les parece pues que Mosquera, que odiaba a los antibolivarianos, con el Partido Liberal le hace la guerra, vienen los odios y Mosquera y los liberales tumban el gobierno del amigo Ospina Rodríguez. Y entonces, ¿qué pasa? Que hacen una reforma puramente liberal, excluidos los conservadores. Y luego Núñez derrota a los liberales y monta el Partido Conservador y allí él casi ni gobierna. Y gobierna un señor que se llama Miguel Antonio Caro más adelante, pues que es muy duro con los liberales y más tarde viene la guerra civil en el gobierno siguiente, que es en el gobierno de, del doctor San Clemente, porque son nombrados dos personas. San Clemente Uga, enfermo, presidente, como le he contado aquí, y vicepresidente Marroquín. Eh, Marroquín quiere hacerle venias al liberalismo en sus ideas y entonces llama Caro a San Clemente. Y San Clemente toma el poder y se viene la guerra de los 1000 días. Y luego viene la pérdida de Panamá. Pero se celebró un tratado entre Colombia y Estados Unidos, el Tratado de Rangel, según el cual Estados Unidos construiría el canal de Panamá, dominaría Panamá durante 100 años, a los 100 años se le entregaría el canal a Colombia o seguiría Estados Unidos allí con contrato de pronto. Y ya eso lo he contado aquí. ¿Y cómo les parece que el que se opuso al tratado por, por odio a Marroquín fue nada menos que el señor Caro, causando el peor desastre que ha tenido Colombia en su historia, ¿no? Y yo di algún día que les iba a leer aquí lo que dijo otro conservador bastante amigo de Caro, que lo admiraba mucho. Eh, Él dijo que a quien más admiraba en su vida era Miguel Antonio Caro, que ha gozado de fama inmerecida por este episodio, que un conservador de raca y mandaca como Laureano Gómez lo hizo a un lado. Eh, Señor Gómez, pues usted, ¿a quién ha admirado más? Luego explicó que ha admirado más era a Miguel Antonio Caro en su juventud, porque qué orador, qué voz y qué elocuencia. Pero comillas, voy a leer comillas, en comillas. Pero en estos días he estado estudiando muy a fondo a Caro. El ídolo se me cayó del pedestal. Encontré que se opuso al Tratado de Rangel oiga bien, lo voy a repetir 2 veces, por animadversión, o sea, odio a Marroquín. Esa conducta nos causó un daño irreparable. ¿Cuál daño? La pérdida de Panamá. Iba a escribir sobre él, pero me desilusionó y ahora no escribo nada. De modo que eso que les conté alguna vez no es mentira. Caro perjudicó a Colombia porque encabezó la oposición en el Senado al Tratado de Rangel, ¿no? Y entonces prácticamente se perdió. Los odios pues siguieron. Por ejemplo, los odios de los conservadores contra el presidente Reyes, el presidente Reyes, que era un militar civilista que llamó a los liberales, lo que no hicieron los otros presidentes conservadores. Y Uribe y Benjamín Herrera tuvieron garantías. Uribe lo mataron, pero no por culpa de los conservadores. Uribe se volvió muy amigo de ellos y apoyó a Concha. Bueno, y entonces los conservadores que no estaban de acuerdo con Rafael Reyes, con el presidente, entre ellos un jefe conservador, urgieron matarlo con 4 personas campesinas que fracasaron y fueron ejecutadas, producto pues de los odios. Hay una tregua en el odio con el presidente Restrepo y con el presidente Concha, pero en la época en la época de Marco Fidel Suárez hay un hombre que odia a Suárez, porque una vez dijo que
que Laureano Gómez no tenía facultades para ser congresista. eh, por- y Gómez lo dio. Y unido a Alfonso López Pumarejo, pues le hicieron la guerra a Marco Suárez, que al fin renunció para que se aprobara el Tratado de Rangel. Ese es un odio tremendo, sobre todo de Gómez, que comienza a perfilarse como un hombre de grandes odios. Gómez se va para Alemania en 1930, pero cuando se entera de que el Partido Liberal ha triunfado, él que era conservador, y se viene bravo con López porque él esperaba que Alfonso López Pumarejo lo proclamara él candidato presidencial. Y proclamaron fue a Enrique Olaya Herrera y el Partido Liberal llegó al poder. Oiga, se viene y le hace la guerra a Olaya Herrera porque muchos conservadores estaban de ministros, ¿no? Y él los atacó con ferocidad, que no debían estar ahí en el gobierno. Y cuando López llega al poder es un máximo enemigo y se opone a todas las reformas de López, consideran que López es comunista porque quiso arreglarle la mejor situación a los campesinos, hizo la ley 200 del año 36, hizo la reforma de que la propiedad es función social que cumple obligaciones, que hay que proteger a los trabajadores, que la educación debe estar en manos del Estado y no de la religión, que le iban a hacer una huelga o un ataque a él, la dirigencia religiosa, pero López les dijo que si lo hacían, los perseguía, los enjuiciaba y se calmó. López terminó y siguió Eduardo Santos, que frenó las formas de López. Y luego López, cometiendo un grave error, buscó la presidencia de nuevo y desafortunadamente la tuvo y no la tuvo, por ejemplo, otro candidato liberal que hubiera sido Darío Echandía o Carlos Lozano y Lozano. Fue un error de López. Y entonces Laureano Gómez decidió atacarlo a morir, o sea, atacarlo en toda forma. Y proclamó tres cosas peligrosísimas, llenas de odio. Hacer invivible la República, el atentado personal y la acción intrépida. El atentado personal López lo hizo en esta forma. ¿Cómo les parece que la gente que habla ahora de ciertas cosas se queda pequeñita en lo de esa época? La- el, la- la- el atentado personal consistía en que Gómez desenterró una teoría de un teólogo español, Suárez, que decía que tirano es el que manda a los que no quieren obedecer y que en Colombia nadie quería obedecer a López, o que era mentira, porque López hasta ganó la reelección. El único presidente que ganó la reelección bajo la constitución del año 86. Entonces, eso era mentira. Pero Gómez decía que cuando una de gobernante se convierte en tirano, que es el que gobierna a los que no quieren obedecer, como era López que iba a gobernar, que se justifica hacerle la guerra, pero que si la persona, el tirano, reflexiona y renuncia o actúa en otra forma, pues no hay problema. Si no, hay que aplicarle esta teoría, darle muerte. Y eso lo dijo nada menos que uno que será más tarde presidente conservador y muy apegado a la religión hasta morir. Pero un grupo de conservadores que formaban un grupo llamado los Leopardos, ¿no? Los Leopardos eh, se opusieron a ese criterio y dijeron, entre otras cosas, dijeron ellos que no, que el Partido Conservador era enemigo de la acción intrépida, del atentado personal y de hacer invivible la República. Entre ellos estaban personajes como Silvio Villegas y tantos otros que, que preconizaron ello, ¿no? Y en esa forma, pues, se opusieron a Gómez. Hubo una fuerte oposición al doctor Laureano Gómez en ese sentido, la de los leopardos, ¿no? Eh, y veamos qué decían los leopardos, que me están enredando un poco en el libro. Me gusta citar para que vean que yo no estoy inventando. Esta es una historia que es escrita eh, por unos caballeros que ganaban hasta un premio, ¿no? Pero no me interesa tanto eso, sino leerles lo que le dieron los leopardos. Entre ellos estaban varios muy conocidos, ¿no? Como Roberto Urdaneta Arbeláez, que luego será más tarde presidente encargado, porque Gómez estaba enfermo. Augusto Ramírez Moreno, famoso. Eduardo Soleta Ángel. Hernando Carrizosa Pardo, nombre famoso. Emilio Robledo Uribe.
estaba también Alberto Soleta Ángel, y otros más para no mencionar, ¿no? Douglas Botero Bochil, Rafael Naranjo Villegas, Rafael Escayón. Estos se oponían a Gómez y dijeron lo siguiente: hablaban pues de que había que hacer era la paz y estar todo ceñidos a la ley. Segundo, por tanto, la acción intrépida, el atentado personal, el empleo de la violencia, aún en su forma verbal, y la agitación sistemática de las pasiones políticas contrarias contrarían fundamentalmente los principios conservadores y la doctrina católica en que ellos inspiran y afectan el buen nombre y prestigio de que afortunadamente goza el país en el exterior. Los mismos conservadores se opusieron pues a esas doctrinas de Gómez, ¿no? Se opusieron a esas doctrinas eh, pues que eran eminentemente perjudiciales. Y luego siguieron los odios políticos, cojan de adelante la política después de Reyes, porque luego vino un presidente, Calvé Restrepo, que todo el mundo quiso, liberales y conservadores. Luego José Vicente Concha, que pues, fue un presidente calmado. Ya habla de Marco Fidel Suárez, ya habla de López Pumarejo. Cuando llega Mariano Ospina Pérez, apoyado por Laureano Gómez, al final del gobierno de Ospina Pérez, Gómez y Ospina son enemigos y seguirán siendo enemigos políticos, ¿no? El Frente Nacional lo hicieron dos enemigos, Lleras Camargo, el masón, y el muy católico Laureano Gómez, y quedó por fuera Ospina Pérez. Pero Ospina ganó unas elecciones conservadoras y queda desplazado Gómez, pues, y ahí quedan esos odios. Ya odian a Lleras Camargo. Y el siguiente es Guillermo León Valencia, a quien no quiere Laureano Gómez, porque ese también le quemó incienso al tirano, decía Laureano Gómez, o sea, el doctor Valencia. Y ahí el odio entre Gómez y Valencia. Y luego, después de Valencia, viene Carlos Lleras Restrepo, el enemigo número uno de Laureano. Abelardo Forero Benavides, en un libro que leí a fondo, dice que los dos hombres más violentos en la época de la violencia, desde entonces, fueron Laureano Gómez número uno y Carlos Lleras Restrepo contradictor número dos. Eso lo dice ahí en ese libro. Después volveré nuevamente a leerlos, que yo aquí lo dije en unas sesiones pasadas. Y después de que termina el señor Carlos Lleras Restrepo, pues siguen los odios, ¿no? El odio entre Alfonso López Miquelsen y Pastrana Borrero, que causó problemas. López Miquelsen y Pastrana Borrero, Pastrana y López también fueron enemigos. Bueno, Belisario Betancur, pues no tanto. Y luego viene el doctor Samper, que se transa en una lucha tremenda con el doctor Pastrana Borrero. Acuérdense que primero ganó Samper y le atribuyeron pues el triunfo al apoyo de los amigos de Cali, de los Rodríguez Orejuela. Pastrana luego gana la presidencia y lo acompaña en eso, como lo he contado muchas veces aquí, nada menos que Tiro Fijo, pero Antonio Marín, ¿no? Lo acompaña, es su aliado y gana las elecciones a Serpa. Y luego viene el doctor Uribe, que en los primeros 4 años de gobierno tuvo un gran apoyo, pero cometió el error de la política y de Teolindo Avendaño. Y, y él logra, violando la Constitución del 81, en lo cual acompaña la Corte Suprema de Justicia de entonces, todavía no había Corte Constitucional, eh, eh, perdón, ya había sí, ya, eso fue en el año 2002, ¿no? Pues que él fue presidente de la República, ¿no? Ya había Corte Constitucional. Cometió el error la Corte de apoyarlo y admitió la reelección, que fue fatal para todo Uribe porque perdió mucho de lo que tenía y aparecían aquellos de los falsos positivos. Y luego Santos alcanza la reelección, pero la Corte Constitucional reacciona en 1910 y dice, no señor, no hay reelección. Y entonces Duque no puede serlo ni tampoco el señor Petro. Y entonces quedan los odios ahora muy marcados entre Uribe y Petro y entre el candidato el candidato Cepeda y el expresidente Uribe. Ahí hay unos odios también tremendos porque Uribe acusó de ciertos actos indebidos, ilegales a Cepeda por falsos testigos y la Corte volteó eso y dijo que el culpable era Uribe y fue condenado por un juzgado, pero el Tribunal de Bogotá lo absolvió y está pendiente de lo que diga la Corte, lo mismo que el hermano del doctor Uribe. Vamos a ver qué ocurre. En el momento es tremendo. Paloma Valencia, por ejemplo, está de candidata, está el señor Cepeda y el señor Abelardo de la Espriella, candidatos que tienen sus diversas posiciones políticas.
Unos quieren continuar con la política de Petro en materia social. Abelardo del Estrella quiere de un gobierno muy duro, fuerte, ¿no? Habló de que él va a terminar con los destripadores. ¿Ustedes se imaginan qué es destripar una gallina o destripar un cordero o un cerdo? Qué cosa tan, como tan fea, ¿no? De modo pues que eso llega ahí, veremos al destripador. Bueno, y los tres, Cepeda, Valencia y Abelardo del Estrella llevan la ventaja, pero hay otros candidatos, algunos de ellos que se ven como personas también correctas y bien, y bien, pero pues estos tres llevan una gran ventaja. Aquí en la ciudad de Buga, por ejemplo, hubo una manifestación el del día de ayer bastante voluminosa para el candidato Cepeda. Los otros también se reúnen su gente, pues vamos a ver qué pasa. Nadie puede profetizar en realidad qué va a pasar dentro de poco para la elección de presidente. Pero lo que más se desea a uno es que haya paz, que no vaya a ocurrir como ocurrió en la época del doctor Gaitán, pues que ahí lo mataron por la fuerza que tenía en el pueblo, sino que Colombia dé un ejemplo democrático, que gane el que tenga más votos. Esa es la democracia. La democracia se llama el gobierno del pueblo, no tanto ni del pueblo, sino de aquellos que tienen cédula de ciudadanía para poder votar y más que todo manejados por los que son caciques o dirigentes o capitanes políticos. De modo que eso del pueblo ha sido, en parte ha sido un mito, fue en un comienzo apenas de hombres. Las mujeres apenas vinieron a votar en Colombia en 1958 y en el mundo apenas en el siglo XX es que se desparramó les desparramaron los votos de las mujeres, o sea, les permitieron votar porque antiguamente no lo tenían. Deseamos que ese odio que muchas veces hay ahí latente entre varios candidatos y ciertos jefes políticos no vaya a privar a Colombia de la importancia de tener un presidente elegido popularmente y con mayoría nítida, indispensable. Buenas noches.